siendo indicado mediante esta línea discontinua de color azul. Sin embargo, a pesar de que los dos grupos tienen el mismo promedio, podríamos decir que el comportamiento de los datos es el mismo en ambos. ¿Ustedes qué quieren? A partir de la representación de los puntos. ¿Será el mismo el comportamiento? ¿Podríamos decir que son grupos equivalentes? ¿O hay algo que los diferencia? ¿Qué me podrían decir en relación a los puntos del grupo 1? Observan que están más dispersos, ¿cierto? Ajá, eso es lo que observamos acá, ¿sí? En cambio, estos puntos están, digamos, más juntos en relación al valor promedio, ¿no? Entonces, por eso recuerdo pues que cuando iniciamos el curso, ¿no? Les decía, ¿no? A veces de manera tendenciosa, ¿sí? Se expresa un resultado estadístico solamente, buenos días, en función del promedio, pero no se informa cómo es que se dispersan los datos. Entonces, eso es lo que vamos a intentar, ¿sí? Ver hoy día, cómo es que nos pueden ayudar las diversas medidas de dispersión, ¿sí? A expresar eso. Entonces, les presento el resultado de aprendizaje de logros. Al finalizar la sesión, el estudiante interpreta medidas de variabilidad en datos agrupados y no agrupados, mediante una ficha con 5 ejercicios prácticos. Les presento pues el contenido o índice, medidas de variabilidad, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar y por último el coeficiente de variación. Aquí esta diapositiva pues nos está intentando dar luces en relación a la definición de las medidas de variación. Aquí, como ustedes podrán notar, ¿sí? En la segunda parte nos hablan de dos ciudades, ¿no? Imagínense pues que en estas ciudades, sí, adelante, existen pues personas que ganan ciertos montos, ¿no? Sus salarios, ¿no? Tienen el mismo promedio en ambas ciudades, ¿sí? Pero será pues que podríamos decir que los habitantes de las ciudades A y B, digamos que ganan más o menos lo mismo, el comportamiento de sus salarios será el mismo. Entonces, para poder responder a eso, ¿sí? Tendríamos que analizar cómo es que se dispersan esos salarios, ¿no? Entonces, porque podríamos tener, ¿no? Casos extremos, ¿no? Bastante gente, ¿no? Que gana muy poco y muy poca gente que gana bastante, ¿no? Entonces, recordarán pues que los valores extremos actúan como palanca y de alguna forma distorsionan el representante que conocemos con el nombre del promedio. Sí, el promedio es afectado por los valores extremos. Entonces, no es lo mismo pues que la gente gane más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, por aquí en la parte final nos están diciendo, ¿no? Que cuando los datos son más o menos similares, a estos se les conoce como homogéneos, y cuando existe una gran dispersión de los datos, vendrían a ser heterogéneos. Entonces, ¿para qué nos podrían servir las medidas de dispersión, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen, busca la confiabilidad de la medida de tendencia central. Entonces, como les decía hace un momento, no es suficiente reportar el promedio, hay que ver cómo es que se dispersan esos datos, ¿sí? Hace un rato les hablaba pues, ¿no? De los salarios y las ciudades. ¿Qué pasa pues si unos ganan mucho y la mayoría gana poco? Entonces el promedio no sería un buen representante. Eso lo podríamos juzgar a partir de precisamente una medida de dispersión. Sirve para evaluar la confiabilidad de las estimaciones realizadas. Cuando hablamos de estimaciones es porque seguramente estamos utilizando una muestra, ¿sí? Entonces, digamos que si en esa muestra se observa pues que la dispersión es grande,
Entonces, posiblemente no sea buena idea utilizar el promedio, ¿no?, para hacer inferencias hacia la población. Recuerden que si estoy hablando de inferencias, es hacer una generalización. Es decir, lo que encontramos en la muestra, sí, buenos días, lo tomamos, ¿sí?, para la población. Es decir, es una estimación, ¿sí? Ahora, además nos están diciendo, ¿no?, dependiendo de la variabilidad de los datos, se diseña el tipo de muestreo a aplicar en una investigación. Ajá. Imagínense, pues, ¿no?, que yo quiero evaluar cierta característica en los estudiantes de esta universidad. Entonces, si yo utilizo a los alumnos del turno mañana, digamos que la edad promedio de los alumnos de este turno oscila alrededor de ¿cuánto? ¿Cuánto creen ustedes? Del turno mañana. ¿Perdón? ¿Sí? 17, no son alumnos jóvenes, ¿cierto? Que han salido hace poco del colegio. Pero si vamos, no sé, pues al turno noche, es posible que la edad promedio en este caso sea mayor, ¿no? Porque digamos que las personas que estudian en la noche es porque posiblemente trabajan, ¿no? ¿Sí? Entonces no tienen tiempo para hacerlo en la mañana y lo hacen pues en la noche. Entonces, las características de un alumno en la mañana posiblemente no sean las mismas a de un alumno de la noche, ¿no? Entonces, hacer un muestreo probabilístico, un muestreo aleatorio simple, es decir, conseguirme el marco muestral, o sea, la lista completa de todos los estudiantes, tanto de mañana y noche, y a partir de ello hacer un sorteo, ¿sí? Tal vez no sería tan eficiente, porque puede ser que tenga la mala suerte, porque eso es posible, de obtener una muestra que no sea muy representativa de la población. ¿Qué tal? Buenos días. Pero ¿qué pasaría si yo hago ese sorteo por partes? Es decir, yo hago un sorteo en los alumnos de la mañana y yo hago otro sorteo en los alumnos de la noche, ¿no? Entonces, de esa forma, yo podría asegurarme, ¿no?, de que la representación sea mejor, ya que en el turno de la mañana, digamos que las características serían más homogéneas, ¿no? Así es. Entonces, para eso podría servir. Además, nos hablan por acá acerca de la bondad de ajuste en el análisis, dice, de regresión. Muy bien. Entonces, cuando queremos obtener un modelo matemático, es decir, una ley, ¿sí?, para poder obtener esa ley podríamos utilizar datos, ¿no?, datos que ya hemos recogido previamente. Por ejemplo, si yo digo que el comportamiento de las variables, ¿sí?, es lineal, ¿cuál vendría a ser la gráfica que le corresponde? Si digo que es lineal, una ecuación lineal, ¿qué gráfica tiene? ¿Recuerdan? Una ecuación lineal. ¿Una recta? Una recta, exactamente. Así es, como lo menciona su compañero, sería una recta. Muy bien, pero cuando hacemos un experimento, cuando tomamos datos, las cosas no son perfectas, ¿sí? Entonces podríamos obtener puntos así. Así, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, ajá, estos puntos parecen que tienen un comportamiento lineal. Entonces yo digo, no, tal vez si yo trazo una recta así, ¿no?, y puedo encontrar la ley, podría de alguna forma hacer predicciones. Sí, adelante. Buenos días. Entonces, pero verán pues que esta recta, que es la que representa, pues, ¿no?, el comportamiento lineal, no pasa pues por todos los puntos, ¿sí? Puede pasar por alguno de ellos y bueno, pero al final de cuentas esta vendría a ser, digamos, la mejor representación del comportamiento, porque aquí, por ejemplo, yo no veo un comportamiento cuadrático, ¿no? Tal vez trazar una parábola no sería un buen modelo.
me parece que aquí el mejor modelo podría ser el lineal, la recta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué tan lejos están estos puntos de mi modelo? ¿Sí? Eso lo podemos ver precisamente con la dispersión de los datos, ¿no? Entonces acá nos habla precisamente de la bondad de ajuste, ¿no? Porque esta recta es la que mejor se ajusta a los datos que hemos recogido. Por aquí también nos menciona, es la base del análisis de varianza en el diseño de experimentos. Eso lo vamos a ver al final del ciclo, me refiero a el estadístico conocido como ANOVA. El ANOVA se utiliza cuando queremos comparar promedios de, por ejemplo, 3, 4, 5 grupos, ¿sí? Entonces, precisamente para establecer esa comparación, se analiza pues la dispersión de los datos. Ajá. Eso lo vamos a ver al final. Muy bien. Entonces, ¿qué medidas de dispersión existen? Tenemos las medidas absolutas y las relativas. Digamos que la medida de dispersión más grosera es el rango. ¿Recuerdan ustedes cómo se encontraba un rango? El valor mayor menos el menor. Así es, ¿no? Teníamos que buscar el valor mayor, el valor menor y hacíamos la resta. ¿Sí? Entonces, de esa forma podríamos representar la dispersión. Pero, como les decía, pues no es una medida grosera. Vamos a imaginar pues que hay datos raros, ¿no? Entonces, digamos que no es tan buena, ¿no? De ahí pasamos al rango intercuartílico, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cómo se encontraba un rango intercuartílico? Buenos días. Uno más logaritmo de n. ¿Perdón? Uno más logaritmo de n. ¿O dónde Eso mismo, el cuartil 3 menos el cuartil 1. De esa forma encontramos el rango intercuartílico. El rango intercuartílico, a diferencia del rango, está, digamos, más a salvo, ¿sí? En relación a los valores extremos. ¿Por qué? Porque al considerar solamente el cuartil 3, el cuartil 1, nos estamos fijando en el 50% de la parte central de los datos, y no de los extremos, ¿cierto? Entonces, este rango intercuartílico sería muy bueno en ese caso, ¿no? En ese caso de datos, pues raros, ¿no? ¿Sí? Temblor, ¿no? Sí, temblor. ¡Ah! ¿Te canceló el examen? Cancelen el examen por la seguridad. Profesor, hicieron un maremoto. Ya fuimos, ya ni modo. Bueno, entonces les decía, pues no, el rango intercuartílico nos podría servir, ¿no? Para ese tipo de casos, en donde hay datos raros, datos muy grandes, datos muy pequeños, ¿no? O incluso si la data no es simétrica. Ahora, lo nuevo para ustedes vendría a ser pues la varianza y la desviación estándar, ¿no? Estas dos medidas nos muestran la dispersión de los datos en relación al valor promedio. El problema con la varianza es que las unidades están expresadas al cuadrado, entonces interpretar algo así tal vez podría ser complicado. Es por eso que usualmente se utiliza la desviación estándar, ya que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Eso es todo, ¿sí? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, en relación a las medidas de dispersión relativas tenemos el coeficiente de variación. ¿Para qué nos podría servir el coeficiente de variación? Cuando queremos comparar las dispersiones de datos que, por ejemplo, no tienen las mismas unidades. Digamos, queremos ver si la dispersión de los datos de el peso de un grupo de pollos es mayor o menor en relación a su talla, ¿no? Entonces estamos hablando del peso, kilogramos, la talla, digamos en metros o centímetros, pero si simplemente comparamos las desviaciones estándares, entonces no sería pues correcto porque las unidades son distintas. Es por eso que el coeficiente de variación nos permite hacer esa comparación, ya que dividimos la desviación estándar entre el promedio y al hacerlo se cancelan las unidades, es decir, nos quedan simplemente en uno, ¿sí?
Entonces, para eso es que podría servir el coeficiente de variación, que vamos a ver luego. Y aquí pues les estoy presentando, ¿no?, el rango. Ustedes recordarán pues máximo menos mínimo. Eso es todo. Simplemente una resta. Buenos días. El rango intercuartílico, como ustedes también recordaron, Q3 menos Q1. ¿Recuerdan que el Q3 correspondía a qué percentil? Así es, y el Q1. Por aquí tenemos nuestros gráficos de cajas y bigotes, ¿no? Ahí nos están indicando pues los cuartiles. Es esta zona, ¿no?, la que nos da precisamente el rango intercuartílico. Q3 menos y estamos pasando pues a la varianza. Como les decía, pues no, el problema aquí es pues son las unidades, ¿no? Es difícil de interpretar. Y aquí les estoy mostrando las fórmulas, ¿no? Aquí tenemos los datos no agrupados y los datos agrupados. ¿Recuerdan en qué nos teníamos que fijar para saber que estamos ante datos agrupados? Exactamente. Tienen que aparecer las frecuencias, ¿sí? En relación pues a las fórmulas, cuando utilizamos una población, símbolo para representar a la varianza es sigma al cuadrado. Esto me parece una O, es la letra sigma al cuadrado. Esto vendría a ser el valor, esto vendría a ser el promedio poblacional, el parámetro, y esto vendría a ser el número de elementos que tiene la población. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos encontrar la varianza pero de una muestra? En este caso, esto vendría a ser el promedio muestral, por eso es X radio, el valor. Y aquí se utiliza el número de elementos de la muestra menos 1. ¿Por qué n menos 1? Porque resulta siendo una mejor estimación, ¿sí? En realidad, pues en estadística, así como en todas las ciencias, se hacen estimaciones, ¿sí? Se hacen estimaciones. Es un intento de llegar al valor real, ¿sí? Pero no es necesariamente el valor real. Esto es como una especie de error, es como un cálculo del error. Entonces, cuando calculamos el error, es una estimación del error en realidad, ¿sí? No es el error real. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos ante datos agrupados? Verán pues que en las fórmulas están apareciendo las frecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estamos ante datos agrupados en intervalos? Verán pues que tenemos que utilizar el representante de esos intervalos. ¿Y ese representante cómo es que se llamaba? La marca de clase, exactamente, es la marca de clase. Ahora, ¿cómo podríamos recordar esto de la varianza? Les propongo pues lo siguiente. Entonces, como verán, la escena se desarrolla en un bar, para que se acuerden de varianza, ¿sí? Verán pues que este señor, ¿qué deporte practica? Sumo, ¿no? El sumo. Para que ustedes se acuerden que en la fórmula de la varianza está presente la sumatoria. Así es, la sumatoria. Verán pues que por aquí, en la fórmula, tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Es por eso que aquí les muestro un cuadrado, ¿sí? Verán pues que aquí tenemos un ojo, ¿sí? Y aquí tenemos un ojo con su ceja. Y verán pues que entre los dos ojos tenemos su nariz, ¿no? Entonces eso tal vez nos podría servir para recordar, ¿sí?, que tenemos por aquí el valor, el ojo, la nariz, la resta, ¿sí? Y aquí tenemos pues el ojo con la ceja. Y verán pues que en la parte baja tenemos aquí a un enano, ¿no? Está cogiendo una soga pues con una vaca vestida de hada, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué elegí la vaca, no? Porque la vaca se
¿sí? De muestra. Entonces esta fórmula es para la varianza muestral. Recordarán pues que hace algún tiempo me parece que les hablé acerca de los casilleros mentales que nos sirven pues para recordar a los números mediante objetos. Recordarán pues que les mencioné que si tenemos el 0 podríamos utilizar la consonante R, si tenemos el 1 podríamos usar la T o la D, si tenemos el número 2 era la N o la ñ, si tenemos el 3 podríamos utilizar la M, ¿no? Las 3 patitas. El 4 podríamos utilizar la C, podría ser la Q o podría ser la K. El 5 podría ser la L. El 6 podría ser la S o la Z. 7 podría ser la F. 8 podría ser la G, la J o la H. Y el 9 podría ser la B, la V o la P. Ahí está. ¿Sí? Podríamos utilizar esas consonantes para acordarnos de los números. Y usamos las vocales para completar la palabra. Por ejemplo, acá, en este caso, tenemos aro, ¿no? Entonces, en aro, aquí la consonante sería la R, ¿cierto? Y la R nos sirve para acordarnos del 0, ¿sí? El resto, que son vocales, A y O, es para completar. Y verán pues que un aro, pues, parece un 0, ¿no? En el caso de Ada, bueno, la H no la hemos utilizado acá, solamente nos fijamos en la D. La D nos ayuda a recordar de qué. ¿De qué número? El 1, exactamente, ¿sí? Podríamos pensar en un Ada para el 1. Entonces, precisamente, eso es lo que he intentado hacer con la figura, ¿no? ¿Sí? La vaca está vestida de hada para acordarnos del 1, ¿no? Entonces, el enano, N, la resta, N menos 1, ¿sí? Eso sería lo que tendríamos en el denominador de la fórmula de la varianza. Bueno, este es un ejemplo. En relación a la desviación estándar, como hace un rato les decía, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Y verán que esto se observa en las fórmulas. ¿Sí? Notan que aquí lo que ha aparecido es la raíz, nada más es eso, ¿sí? A las fórmulas de la varianza le sacan la raíz y eso es la desviación estándar. No hay mayor cosa que hacer. Y estamos pasando ahora a el coeficiente de variación. Les decía pues hace un rato, ¿no? Que el coeficiente de variación nos permite comparar grupos que no tienen necesariamente las mismas unidades. ¿Cómo es que se halla un coeficiente de variación? En el caso poblacional, claro, se divide la desviación estándar poblacional entre la media poblacional. Pero si estamos utilizando una muestra, sería la desviación estándar muestral entre el promedio muestral. Y si queremos expresar eso en forma de porcentaje, bueno, lo multiplicamos por 100%. Ahora, ¿cómo saber si estamos ante datos que tienen poca dispersión o datos que tienen mucha dispersión? Para eso existen unos baremos, unos rangos. Y aquí nos lo está presentando la diapositiva. Verán pues que si nuestro coeficiente nos sale entre 0 y 10, poca dispersión. Si nuestro coeficiente sale entre 10 y 33, la dispersión es aceptable. A estos dos se les considera como datos similares, homogéneos. En cambio, si tenemos el coeficiente entre 33 y 50, consideramos que la dispersión es alta. Ahora, si supera el 50%, ya sería muy alta. A estos dos se les considera ya datos muy diferentes, ¿no? Heterogéneos. Entonces,
¿cómo acordarnos de estos números, ¿no? ¿Cómo acordarnos de los extremos? Por ejemplo, 10, 33 o 50. Entonces les propongo esto para recordar. Aquí. Verán pues que aquí en la figura tenemos a un toro, ¿no? Entonces, si yo escribo acá toro, díganme ustedes, ¿cuáles deberían ser las consonantes? La T y la R, ¿no? Entonces, la T, ¿a qué número representaba? 1. Y la R, al 0. Ahí está, el 10. ¿Sí? Para que se acuerden de uno de los extremos, el 10. Y por acá vemos que este toro está bailando pues con una momia, ¿no? Entonces, si yo escribo momia, verán pues que aquí las vocales son la O y la, bueno, la O, la I y la A, ¿no? Y aparece la M, ¿cuántas veces? 2. Y la M representa al, o sea, tenemos al 33. ¿Sí? Entonces recuerden, pues, ¿no? Que cuando tenemos en los extremos al 10 y al 33, esto corresponde a los datos homogéneos. Y por acá tenemos otra figura para acordarnos de los heterogéneos. Fíjense que por aquí tenemos un cofre para que se acuerden del coeficiente, ¿sí? De variación, el cofre. El loro, entonces si escribimos por acá loro, la L representaba ¿qué número? 5. Al 5. Y la R 0. Al 0. Ahí está, el 50. ¿Sí? Entonces pues cuando recuerden, ¿no? Si estamos recuerdo que era entre 33 y 50, teníamos datos con alta dispersión, alta variabilidad, y cuando se superaba al 50, muy alta, ¿no? Entonces estos deberían ser los heterogéneos. Aquí nos están dando un caso. Fíjense. Sí, aquí nos están dando un caso. Nos dicen, a continuación se presentan las estadísticas de las calificaciones de desempeño de 2 muestras de trabajadores, gerentes de producto y analistas. Compare la variabilidad de las calificaciones de desempeño de ambos grupos. Verán pues que en esta tablita nos muestran que los gerentes de producto tienen un promedio de 75, ¿no? En su calificación. Su desviación estándar es de 15. Sí, adelante. Buenos días. En el caso de los analistas, el promedio es 85, mientras que su desviación estándar es de 15. O sea, ambos grupos tienen la misma desviación estándar. ¿Podríamos decir que la dispersión de los datos es la misma? En realidad, habría que considerar no solamente a la desviación estándar, sino a los promedios, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el coeficiente de variación. Tenemos que dividir esto entre esto. Al hacerlo, y claro, multiplicando por 100%, vemos, ¿no?, que el coeficiente de variación para este grupo, para los gerentes, es del 20%, ¿sí? Mientras que para los analistas es del 17,65%. Entonces, si queremos compararlos, vemos por aquí que el grupo que presenta mayor dispersión de los datos, ¿cuál sería? ¿Cuál es el que presenta más dispersión? ¿Los gerentes o los analistas? Los gerentes, pues ahí está, 20%, ¿cierto? Ahora, ambos, tanto los gerentes como los analistas, corresponden a qué tipo de datos, datos homogéneos o datos heterogéneos. Homogéneos.
Así es, pues, ¿no? Están en el rango, recuerdo, de 10 a 33, ¿cierto? En donde hay dispersión aceptada. Ajá, serían homogéneos. Y de esa manera, pues, ¿no? Podríamos comparar. Ya tenemos un poquito de tiempo. Vamos con por ejemplo, acá nos dicen, la siguiente tabla muestra, ¿no?, la distribución de los datos, o perdón, de los gastos semanales en transporte para una muestra de 50 trabajadores. Entonces, aquí estamos ante datos pues agrupados, porque aparece la frecuencia, y no solamente agrupados, también en intervalos, ¿no? Muy bien. Ahora, para poder encontrar, digamos, la varianza, ¿qué nos faltaría hallar en esta tabla? Díganme ustedes. ¿Qué nos falta? Queremos llegar a la varianza. ¿Se acuerdan? Hace un rato les decía, usamos el representante de cada uno de los intervalos. ¿Ese representante cómo se llamaba? Marca de clase. La marca de clase, exactamente. Nos falta eso, ¿no? La marca de clase. A ver, vamos poniéndolo por acá. Muy bien. En el caso, por ejemplo, de 20 a 30, ¿cuál sería su marca de clase? 25. 25, ¿no? Así es. Tenemos acá 25. Así es. 35. 45. Y finalmente 55, ¿cierto? Ahí están las marcas de clase. ¿Ah? Muy bien. Y ahora, ya que tenemos las marcas de clase, ¿qué otra cosa necesitaríamos? Recuerda pues que la varianza, así como la desviación estándar, mide la dispersión de los datos en torno a ¿qué? ¿A qué medida de tendencia central? ¿Recuerdan? El promedio, ¿cierto? Así es, promedio. Entonces tenemos que encontrar el promedio. Vamos a encontrarnos pues ese promedio. A ver, para encontrar el promedio, ¿qué usamos aquí? Claro, datos agrupados, efectivamente, en intervalos, ya, pero ¿qué usamos en esta columna? Exactamente. Tengo que multiplicar la marca de clase con la frecuencia. Exactamente. Así es. Entonces, yo podría poner por acá, ¿no? 25 por 6 más 35, ¿no?, por 30 más 45 por 12 y por último 55 por 2. Ajá. Entonces, una vez que hemos hecho esta multiplicación y sumado, claro, abajo ¿qué ponemos? Ah, ya. El total de datos, ¿cierto? Que no es otra cosa que la suma de las frecuencias, ¿no? ¿Sí? ¿Me dicen que sale? 50. Ya está. Entonces, ¿cuánto nos estaría quedando este promedio? 37. Listo. 37. Ajá. Entonces ahora, para encontrar nuestra varianza, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es fijarme, pues, ¿no?, en las marcas de clase y en el promedio que acabamos de encontrar. Entonces, por ejemplo, el primer caso sería 25, luego resto, y ahora pongo el promedio que es 37. ¿Y a esto qué le hago? ¿Lo elevo al cuadrado? Exactamente. Luego pongo más, me fijo en la otra marca de clase que es 35, ¿sí?, menos otra vez el promedio que es 37, elevo al cuadrado, me fijo en la otra marca de clase que es 45,
otra vez el promedio, 37, elevo al cuadrado. Y por último, 55 menos 37 y nuevamente al cuadrado. Listo. Eso va en el numerador. Y en el denominador no se olviden, enano, soga, la vaca, ¿cierto? Vestida de hada. O sea, el n menos 1. Es decir, 50 menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos estará quedando nuestra varianza? Entonces alguien se podría preguntar, ¿no? ¿Por qué es que en la fórmula de la varianza se recurre al cuadrado, ¿no? A la potencia 2. Lo que sucede es que esto de acá, ¿sí? Esto de acá, de alguna forma mide el error que se comete, ¿no? En torno pues al valor central, ¿no? El 37. Pero ese error puede salirnos positivo o nos puede salir negativo, ¿no? Entonces, si tenemos la mala suerte de que al final nos sale 0, eso no sería pues una buena estimación del error, porque definitivamente qué error estamos cometiendo. Ahora, para hacer el negativo positivo, podríamos utilizar, por ejemplo, el valor absoluto, sería una opción, pero también otra opción es elevar al cuadrado, ¿no? Es por eso. Entonces, ¿cuánto está saliendo nuestra variable? 10.93, ¿sí? Sí. 10.93. Y como verán aquí, la variable, ¿cuál es? Gasto, exactamente, es gasto. Pero verán pues que aquí este gasto está expresado en soles, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, esto nos va a quedar como soles al cuadrado, ¿sí? Soles al cuadrado. Entonces, interpretar esto de soles al cuadrado, pues, no resulta a veces muy sencillo. Es por eso que a esto usualmente se le saca la raíz cuadrada. Y cuando le sacan la raíz cuadrada a la varianza, ¿recuerdan qué se obtiene? La desviación estándar, exactamente. Usualmente se reporta eso, ¿no? La desviación estándar. Saquemos pues la desviación estándar a partir de la raíz cuadrada de nuestra varianza. Si le sacamos la raíz, ¿cuánto queda? Raíz de 10. 3.30. 3.30. Esto ya estaría en soles, ¿sí? Ya estaría en soles. Entonces, por eso es que cuando se reporta pues una medición, ¿sí? Una medición podría ser de la siguiente manera, ¿no? Entonces podríamos poner aquí nuestro promedio, que es 37, más menos nuestra desviación estándar, que es 3.30. Y esto sí está en soles, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa pues que el gasto real, ¿no? En soles, es muy probable que oscile entre 37 menos 3.30. Si hacemos la resta, vamos a obtener el extremo izquierdo, ¿cierto? Y si hacemos la suma, vamos a obtener el derecho. Entonces quiere decir que es muy probable pues que el gasto real esté comprendido en este intervalo, ¿sí? De esa forma es que podríamos reportar una medición. Muy bien, ahora sí creo que... Bueno, sí. Por ejemplo, en la resolución de 10.93, ahí me sale 10.93.8. ¿Lo tomaría simplemente con 10.93 o 10.94? Ah. Porque aquí está en la calculadora. Ajá, qué manera de redondear ese bien. Ah, ya. Lo dejo en 93. Ah, bueno, si quieres tomar 2 decimales, entonces como
a la derecha del 3 esté el 8, al 3 lo conviertes en 4. Entonces sería lógico. Ya. Entonces, bueno, ahorita ya es 7:42. Muy bien, les quería decir que si tienen ganas de ir al baño de una vez, ¿sí? Para que puedan refrescarse. Y a las 7:50